ahora viene la parte de los chiques abogados. Van a hablar ahí, yo estaba mostrando justo eso, todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente. Ya. Parto primero hablando acerca del diagnóstico y por qué es importante cambiar la Constitución desde un marco jurídico. De nuevo, cualquier cosa, duda, consulta que tengan, por favor, interrúmpanme, levanten la mano, porque yo es igual solo usar tecnicismo, pero intento hablar lo más sencillo posible. Si cualquier cosa me van a interrumpir. En primer lugar, quería señalar acerca de cuáles han sido las trampas que están en esta Constitución y por qué es tan difícil de cambiar y por qué se tuvo que llegar a este acuerdo para recién cambiarla. En primer lugar, tenemos que entender, bueno, todo lo que hemos hablado acerca de la desigualdad, de todo lo que ha sido como de la concentración de poder en una sola como clase política, por así decir. Y acá es donde quiero hablar como del contexto. En primer lugar, esta Constitución surge y nace para frenar el marxismo. Ese es el primer lineamiento que deberíamos tener en principio, como entender de que esta Constitución viene a frenar el marxismo. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer? Tratar de hacerlo lo más rígida posible para que el marxismo no llegue al poder. Entonces, entendiendo eso, es que se hace una Constitución a partir de estos como intelectualoides, intelectualistas, que buscan de alguna forma frenar no solo la llegada al poder del marxismo, sino también impedir que el marxismo se difunda en la nación, en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? En principio, hay que poner trampa a la Constitución para que esta dure todo el tiempo posible, y ¿qué es lo que hizo Jaime Guzmán? Fue eso. En principio, colocar trampa a la Constitución para que la Constitución sea rígida. ¿Y qué significa que la Constitución sea rígida? Que tengamos que esperar todo el tiempo que ha pasado hasta ahora, que en base a un estallido social de hace 2 años atrás, recién pongamos y tengamos que cambiar la Constitución. Eso en primer lugar. Entendiendo eso, entonces tenemos que entender que la Constitución tiene quórums. ¿Qué significan los quórums? ¿Qué es un quórum? Un quórum es la cantidad, por así decir, de personas o votantes, en específico diputados y senadores en ejercicio, así se establece en la Constitución, quienes tienen que aprobar y quienes tienen que consentir para crear o no una determinada ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace Jaime Guzmán es establecer en varios artículos de la Constitución quórums demasiado altos, cosa de que el acuerdo sea casi imposible de lograr para cambiar la Constitución. Así, por ejemplo, tenemos en este minuto normas que nosotros llamamos leyes orgánicas constitucionales, nombres técnicos, no importa, u otra cosa que nosotros llamamos como leyes de reforma a la Constitución, que como su nombre lo dice, la idea es que esas normas cambien la Constitución. Entonces, el primer quórum que nos aparece acá es el de 2/3. ¿Y qué significa 2/3? Que básicamente 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio tienen que consentir y aprobar un determinado proyecto de ley que busque reformar la Constitución para que esta recién se pueda cambiar. Entonces, por eso es importante entender de que esta Constitución es demasiado rígida y por eso no se ha cambiado, porque el quórum que se estableció y los quórums que se están estableciendo en la Constitución actual hacen imposible que la Constitución se reforme. Y acá es donde quiero que surja el concepto de lo que nosotros conocemos como la hoja en blanco. ¿Por qué es importante hablar de la hoja en blanco? ¿Por qué no hablamos de simplemente reformas a la Constitución? Por esto mismo, porque tenemos quórums demasiado altos que hacen muy difícil la aplicación y muy difícil el cambio a la Constitución. Y es por eso que tenemos que partir de una hoja en blanco. Porque si vamos a estar todo el tiempo hablando de 3/5 de diputados, senadores en ejercicio, 2/3 de diputados, senadores en ejercicio para consentir en una sola ley, entendiendo cómo está distribuido el Congreso, entendiendo que está repartido, nunca vamos a estar todos de acuerdo, es imposible que esta Constitución se haya cambiado si es que manteníamos simplemente reformas con estos quórums. Entonces, por eso la hoja en blanco es importante, porque derriba desde ya estos quórums. Entonces, esta trampa de por sí se elimina. Bueno, todo lo que ya hemos hablado anteriormente acerca de la Constitución de 1980 no fue una expresión de la soberanía popular por todo lo que se ha hablado anteriormente, de quien también reside en quien reside también la soberanía. Ya también hice la distinción acerca de que no es lo mismo atender la nación que el pueblo, y por eso también es importante reformar el contenido y el poder del lenguaje, como lo decía antes, entender que el contexto jurídico y la Constitución de 1980 se escribe entre 4 paredes por esta junta de gobierno y por este, entre comillas, genio de la derecha, que en este minuto era Jaime Guzmán, que de alguna forma buscaba de todas formas frenar este cambio. Entonces, eso en primer lugar hay que entenderlo como el gran problema. ¿Qué otros problemas tiene la actual Constitución? Bueno, que ningún derecho social está asegurado. ¿Y esto por qué? Porque, y acá es donde quiero también que surja el concepto de teoría de Estado. ¿Qué me refiero con teoría de Estado? Cuando yo decido qué tipo de Estado yo quiero tener,
voy a determinar y definir cuál es el contenido que va a estar escrito y por lo tanto redactado en la Constitución y que va a quedar plasmado en el papel. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo por teoría de Estado? Si estamos en una constitución neoliberal, evidentemente el Estado que vamos a tener es neoliberal y por lo tanto todo el contenido que está dentro de esta actual constitución se tiene que interpretar como tal. Y por lo tanto, todos los derechos sociales no son sociales sino neoliberales. Por ejemplo, el actual derecho a la salud que tenemos no es un derecho al acceso universal a la salud, sino el que yo tenga derecho a escoger por qué sistema de salud me tengo que atender. Por no que yo tenga acceso a pagar y yo diga, ya, la salud privada me atiende, o la salud pública, que todos sabemos los problemas también que tiene. Entonces, al final, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? El contexto jurídico y toda constitución primero tiene un mensaje de lenguaje potente y por otro lado una teoría de Estado detrás que define 100% ese contenido en la constitución. Y es por eso que surgen también estos problemas que hablan los compañeros anteriormente. Entonces, la primera pregunta que yo quiero dejar, y ojalá que después lo tomen en el punto 3, pensemos, ¿qué teoría de Estado queremos? Para que después votemos por aquellas personas que buscan y de alguna forma se alineen con las ideas que nosotros queramos, porque si queremos seguir perpetuando el sistema que yo creo que acá nadie quiere, la idea es entonces como ir a votar por una persona que evidentemente proponga un Estado de teoría que sea un poco más social o con derechos sociales y por lo tanto que no beneficien solo a unos pocos. El otro tema que quería hablar acá, y con esto ya le dejo la palabra a Juan Pablo, es el tema de la paridad. ¿Qué significa tener una constitución paritaria? En primer lugar, significa que, bueno, y antes de decirlo, Chile es el primer país que va a tener una constitución con cuota de género y paritaria. Y esto igual es un mensaje súper importante a nivel latinoamericano y a nivel mundial, porque no hay ninguna otra constitución que se haya hecho con las mujeres. Ya no somos las personas que éramos de segunda clase, ya no somos unas personas que estamos en una segunda fila, sino que derechamente estamos al mismo nivel y siempre lo hemos sabido, que las mujeres estamos al mismo nivel que los hombres. Entonces, este mensaje de la constitución paritaria también de alguna forma se ha llamado a que esta es una constitución donde nunca más pueden decidir sin nosotras. Y bueno, también entendemos que las distintas participaciones políticas que han habido anteriormente, bueno, como es que en 1949, por ejemplo, se accedió recién el voto a las mujeres, ese tipo de cosas. Entonces, al final es muy importante recalcar de que la constitución paritaria viene primero a, de alguna forma, asegurar que haya una especie de igualdad entre los géneros. Y ahora surge la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con aquellos géneros que no se identifican con estos géneros no binarios? Lamentablemente, el sistema actual, y bueno, todos sabemos, yo no quiero apropiarme de esa instrumentalización ni mucho menos de la lucha porque no soy parte de la comunidad, pero de todas formas quería señalar que lamentablemente el sistema y el contexto jurídico en el cual estamos no les reconoce. Entonces, súper importante como decirlo y transparentarlo, y me parece importante visibilizarlo, que lamentablemente las mujeres trans se consideran simplemente mujeres, o aquellas personas que no son, que no se identifican con un género propio binario, lamentablemente se tienen que sí o sí acoger a una u otra para participar dentro de la lista, y por eso es súper importante tenerlo como en la luz, y por lo tanto es importante también visibilizar esa lucha, a pesar de que, insisto, como no soy parte de la comunidad. Eso respecto a la paridad de género, aparte, cerca de los escaños y otro tipo de cosas más técnicas, se la voy a dejar a Juan Pablo por si quiere comentar, pero cualquier cosa, si tienen algún tipo de pregunta o consulta, yo voy a estar ahí interrumpiendo. Ahora vamos al tema más técnico. Voy a ir rápido en todo caso, no los quiero aburrir, pero solo porque tenemos que saber qué es lo que se avecina, ¿cierto? Saber cómo es la norma en estricto. Bueno, acá el contexto ya lo hablamos, que Chile es uno de los países más desiguales, la concentración de ingresos, mire, 33%, Chile es más desigual. Los precios de los medicamentos, Chile es uno de los más caros. Las personas endeudadas en Chile, 5 millones de chilenos, ¿ya? Esto también yo les quería indicar que también es muy peligroso que la democracia, si bien la democracia chilena a todas luces es defectuosa, o sea, eso está claro, y por eso estamos conversando acá y todo aquello, pero cuando se llega a un punto de despreciarla completamente, más que una ayuda, digamos, se avecinan los peligros del fascismo, digamos, o del totalitarismo. Cada vez la historia nos enseñaron en el siglo XX que cuando la democracia llega a un nivel de tal desprestigio y los ciudadanos y los políticos no se ponen las pilas, al final lo que surgen son los populismos, tanto los totalitarismos fascistas como los totalitarismos comunistas. Eso es un hecho, ¿ya? Entonces eso, mire, acá hay una encuesta.
hace algunos años, los niños de octavo básico, el 57% decía que les daba lo mismo vivir en dictadura que en democracia. 57%, imagínense. Entonces, por eso es grave el tema. Se necesita una formación ciudadana crítica de manera urgente. Porque la gente cuando va a votar, a mí me da la impresión que solo vota diciendo, ya, ¿qué me conviene a mí? ¿Me conviene esto a mí o no me conviene? Es como una decisión de como ir al supermercado, ¿cierto? Como este producto es más barato. Y la decisión tiene que ser, como dice Rousseau, buscando el interés general. ¿Esto es mejor para Chile? ¿Es mejor para mi país? ¿Ya? Bueno, cierro esos comentarios que son mis reflexiones, ¿no? Son tanteos. Ya. Las crisis de legitimidad, etcétera, lo que dijo la Sofi. Ya, la estructura de la Convención Constitucional. Son 155. Recuerden que hay un número que son los escaños reservados. ¿Ya? Tener claro. Vamos a ver la composición y estructura, la paridad de los escaños reservados, el funcionamiento y los límites. El reglamento de la convención, es decir, cómo va a funcionar, sigue el quórum de los 2/3, ¿ya? Y el quórum de la aprobación de las normas son 2/3 también. La convención no puede alterar esos quórums. Esto, en todo caso, hay que ser franco de que no es algo anormal. Las convenciones constitucionales en el mundo funcionan con un quórum más alto. ¿Por qué? Porque la norma va a quedar de manera más permanente, por lo tanto tiene que haber un acuerdo más a largo plazo. ¿Ya? Ya, la convención debe elegir un presidente, un vicepresidente, y va a tener una secretaría técnica. Y esto también es importante. No es que los convencionales constituyentes tengan que saber de todos los temas, ¿ya? Sino que van a tener la asesoría pertinente en temas económicos, jurídicos, etc. Y esto a mí me gusta decirlo porque, por ejemplo, en temas jurídicos, el abogado no es que imponga él su punto de vista, el abogado lo que tiene que hacer es traducir jurídicamente lo que quiere el convencional constituyente, ¿se entiende? Tiene que ser un traductor, ¿no? Para eso está el abogado en esta instancia, ¿ya? Como un medio, no un fin en sí mismo. Entonces va a tener una secretaría técnica. Y el presidente y los organismos van a dar el apoyo técnico, administrativo, financiero, es decir, de los expertos pertinentes a ciertos temas, etcétera, etcétera. Ya, 155, recordemos que son 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿ya? Esta elección, bueno, este PowerPoint yo lo tenía desfasado, pero recuerden que ahora es mayo es la elección, ¿ya? Se avecina pronto. No solo se eligen los convencionales constituyentes, sino que también los alcaldes, los concejales y los gobernadores. Entonces, yo los invito a motivar a sus cercanos. Bueno, ustedes están, obviamente, tienen la política en su piel, por algo están acá, pero nunca está de más, ¿ya? Para buscar los candidatos, opinar, tratar de influir en ese sentido. Ya, el sistema electoral es el que se aplica a los diputados, que es el sistema de Hunt, ¿ya? El plazo para que se redacte esta nueva constitución son 9 meses, ¿ya? Son prorrogables por 3 meses más. Es decir, en 9 meses debería estar lista la constitución. Y si no, se puede pedir 3 meses más. Sumando y restando, debería estar lista la constitución en un año, ¿ya? Que tampoco es algo negativo, porque si consideramos que las constituciones duran décadas, tiene que ser una constitución que esté pensada de manera reflexiva, ¿cierto? Ya, la votación, acuérdense los 2/3. Ya, acá la derecha quería meter un gol en la votación, porque Alamán tenía esta idea, yo creo que nadie lo sigue en su idea porque se cae inmediatamente. Decía, ya, cuando aprobemos todas las normas de la Constitución y tengamos el borrador de la Constitución, ese borrador, a su vez, lo tenemos que aprobar por 2/3. Ya, eso obviamente que no es así, no sale en ninguna parte del acuerdo eso. ¿Ya? Es 2/3 tema a tema, no 2/3 al final también. ¿Ya? Porque el único que tiene la capacidad para aprobar o no la nueva Constitución es el sufragio popular, que recordemos que en el plebiscito de salida va a ser un plebiscito obligatorio, no voluntario, obligatorio. Es decir, que hay multas si uno no va a votar. El sistema electoral es el sistema de Hunt. Acá hay que tenerlo claro. Y solo voy a dar algunos principios, porque es muy complicado y hay que hacer cálculos matemáticos. Yo en lo personal estoy en contra de estos mecanismos que no acercan a la ciudadanía a cómo se eligen sus representantes. Si ya hay que hacer muchos cálculos matemáticos, etcétera, que crea más una confusión que una claridad. ¿Ya? Y la democracia tiene que ser cercana al pueblo, no puede estar con algoritmos, proporciones, etcétera, ¿no? Bueno, es un comentario aparte, pero bueno, el sistema de Hunt es proporcional, ¿cierto? Entonces, esto tenerlo claro, no gana el candidato que tiene más votos, sino que acá se toma en consideración las listas y la proporcionalidad de los votos de las listas, ¿ya?
Entonces, si yo me tiro solo, y aunque tenga muchos votos, si la otra lista tiene más votos, lo más probable es que yo no salga. ¿Por qué? Porque se apuesta primero, porque se apuesta más por los proyectos colectivos que por los proyectos individuales, ¿ya? Políticamente hablando. Este es un sistema teórico, no que lo hayan inventado en Chile. Este sistema es un sistema que existe en los textos de ciencia política, que se llama sistema de Hall, ¿ya? Bueno, acá hay un cuadro, yo le envío el PPT si quieren, pero les voy a hablar bien rápidamente para que entiendan cómo es el mecanismo. Mire, hay 3 listas en competencia, ¿cierto? Ya, la lista A, que obtuvo de 100 votos, la B 60 y la C obtiene 40 votos. Ya, el total de votos obtenidos por cada lista se divide por la cantidad de cargos. Entonces, si la lista A obtuvo 100 votos, como son 5 cargos, ya, son dividido en 1, 100, dividido en 2, 50, dividido en 3, 33, dividido en 4, 25, dividido en 100, etc. Así con todas las listas. Luego los resultados se ordenan según los lugares, y ahí se eligen los que salieron electos. No es muy fácil de entender, pero lo que busca esto es un sistema proporcional, ¿cierto? Que se dé proporcional, es decir, que no solamente gane la lista que sea más cabrona, pero tampoco que ganen los proyectos individuales, como los proyectos que no tengan un respaldo colectivo, ¿ya? Se los voy a enviar para que piensen cómo es el tema, pero como ven acá, ahí con los colores, trata de salir mezclado, ¿cierto? Y obviamente va a tener más cupo el que sacó la lista que sacó más votos. En todo caso, esto es un avance al sistema binominal, porque el sistema binominal solo salían siempre los de los 2 conglomerados más grandes. En cambio, acá podemos ver que el cuarto igual se metió, ¿ya? Como podemos ver en el ejemplo. La lista C igual se metió. Ya. 17 cupos entonces para los pueblos originarios, 7 para el pueblo mapuche, 2 para los aymara, 1 para los rapanui, quechua, atacameño, de Aguita, Cahuascar, Yagán, Chalco, y están distribuidos en la región metropolitana, Araucanía, Atacama, Antofagasta, de manera proporcional. Ahí están los candidatos de cada región de los pueblos originarios, por ejemplo, Tarapacá 3, la metropolitana 41, etcétera, etcétera, ¿ya? Después yo les envío esto para que ustedes puedan revisarlo, los porcentajes, etcétera, etcétera. Ya, solo quienes sean reconocidos como electores indígenas pueden votar por los candidatos a pueblos originarios. Entonces, nosotros, si no tenemos ninguna conexión con los pueblos originarios, no podemos votar por un candidato que vaya con la lista de los pueblos originarios. Eso tenerlo claro. Y la persona que tenga una conexión con un candidato de pueblo originario solo tiene un voto, es decir, puede votar por sus candidatos de su pueblo originario o, si quiere, vota por los candidatos normales, ¿ya? Queda decisión de él, pero tiene un voto. Y claro, está bien que tenga un voto, porque si no tendría 2 votos y ya no sería democracia. Si Juanito tiene 2 votos y yo tengo 1, no es democracia, ¿ya? Entonces, por eso ese voto él lo tiene que elegir, ¿ya? Ya. Bueno, esto más de proporción, que se hizo un sistema en proporción en relación a la cantidad de personas de pueblos originarios que existían en cada región, etcétera, etcétera. Ya, acá también en los pueblos originarios va a haber paridad de género, ¿ya? Entonces, en la asignación final de los escaños tiene que haber paridad de género. Es más, incluso puede haber, si un hombre o una mujer saca más votos que el hombre con la mujer respectiva, se trae la otra votación menor hasta que se iguale, es decir, se asegura la paridad. Esto también es una novedad en el derecho comparado, porque es una novedad esto de la paridad de género. No existe ninguna constitución en el mundo, en la historia del mundo, que haya tenido esta norma, ¿ya? Para ver algunas cosas positivas, ¿cierto? Esto es algo positivo, efectivamente es algo positivo. Ya, bueno, acá el cálculo, qué pasa si es par, impar, la cuestión es que van a ver mitad y mitad, ¿ya? Eso es efectivo. El sistema de Hond, ya, bla, 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 bla. Ya, la instalación. Lo que le dije del quórum de 2/3, la secretaría técnica. Tienen que elegir un lugar para sesionar. Si nada se dice, va a ser el Congreso Nacional. Acá, lo ideal sería, y también nosotros estar atentos para presionar en su momento, a mí me gusta la idea de una convención constitucional itinerante, es decir, que tenga alguna sesión en el norte, otra en la zona sur, otra en el centro, que sea pública, es decir, que yo pueda ir a escuchar las sesiones, que se dé vía online,
vía online para que haya transparencia de qué se está discutiendo en la sesión. Yo tengo el optimismo que va a ser así, ya va a ser transparente las discusiones, las votaciones, etcétera. Entonces, obviamente, uno puede estar atento. ¿Ya? Bueno, la democracia ha cambiado en ese sentido, porque en el siglo XIX, a principios del siglo XX, uno no tenía el acceso a la transparencia que tiene ahora, digamos. Y por eso mismo varios políticos han caído, porque ya no pueden hacer las cosas tan escondidos. Todo sale a la luz rápido. Eso es bueno, eso es un factor positivo y tenemos que aprovecharlo. Ya. En el derecho comparado, ¿cómo funcionan las convenciones constitucionales? Se eligen comisiones por tema, es decir, no es que todos los 155 discutan todo, porque si no sería un charquicán, nunca llegarían a un acuerdo. Entonces son comisiones. Ejemplo, yo acá indico un ejemplo, según lo que yo creo que podría ser. Ya, la primera, la Comisión de los Derechos Fundamentales. La segunda, cómo se organiza el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial. La tercera, ¿qué va a pasar con los organismos autónomos? La Contraloría, el Tribunal Constitucional, ¿va a existir el Tribunal Constitucional? ¿No va a existir el Ministerio Público? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también un comité de codificación. ¿Qué es el comité de codificación? Es que él reúne todas las normas que se aprobaron y le da una coherencia sistemática, para que no haya contradicción entre las normas. ¿Ya? Le da una coherencia. Ya, estas son algunas ideas. Esto no está en la Constitución, pero son unas ideas que yo creo que tenemos que presionar si queremos una convención constitucional más transparente y democrática. Ejemplo, el lugar de la sesión, lo que yo les decía, que sea itinerante, que esté por todo Chile, 2 meses en el norte, en el centro, que sea transparente. 2, que haya iniciativa de propuestas, es decir, que yo juntando una cierta cantidad de firmas, ¿cierto? Puedo decir, ya, como junté esta cantidad de firmas, tú tienes que discutir esto en la convención constitucional. No pueden no discutirlo. También que haya ciertos organismos facultados para presentar proyectos a la Convención Constitucional, como movimientos sociales, universidades, fundaciones científicas, etcétera. Entonces, que puedan presentar, mira, yo creo esto otro, etcétera. Que se les dé la oportunidad. En el derecho comparado ha funcionado así. Las sesiones invitan a los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Ya, la comisión codificadora, que esto está en el sitio web institucional, una comisión de ética y transparencia también, que todas las sesiones se levante un acta y que esas actas sean públicas, sean públicas. Ya. Y por último, para terminar este repaso general de la norma más técnica, ¿qué es lo que no se puede cambiar en la Convención Constitucional? Por ningún motivo. Mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, la Constitución del 80 queda plenamente vigente. ¿Ya? Es decir, por mucho que estén muy de acuerdo los 155 convencionales constituyentes, no pueden hacer ningún cambio en la Constitución actual, mientras estén tramitando la nueva Constitución. 2, no pueden violar sus propias atribuciones, es decir, los convencionales solo fueron votados para redactar la nueva Constitución. No pueden, por ejemplo, empezar a meterse a un juicio judicial y decir, no, nosotros vamos a juzgar ese juicio, o nosotros vamos a dictar esta ley ahora, etcétera. Respetar los quórums y procedimientos, que son los 2/3 que le indiqué. Y el plazo, una vez redactada y aprobada la nueva Constitución por la Convención, se disolverá de pleno derecho, es decir, deja de existir. ¿Qué pasa si hay una discusión en la Convención con respecto a algo meramente de trámite? ¿Quién resuelve? La Corte Suprema. ¿Ya? La Corte Suprema resuelve. ¿Y quién puede interponer este reclamo? Al menos 1/4 de los miembros de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que no puede modificar? El carácter de república del Estado de Chile. Es decir, la nueva Constitución no podría decir que Chile es una monarquía, por ejemplo. ¿Ya? O no podría decir que Chile es un Estado con soviets, por ejemplo. ¿Ya? Su régimen democrático, lo mismo, parecido, no puede modificar eso. Las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Es decir, lo que ya se juzgó en un tribunal de la República y ya está zanjado, no se puede volver a revisar. Y 4, y este es el punto más discutible, porque hay varias cosas acá que son bien importantes en cómo funciona un país, que son los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En términos positivos, que no se toquen los tratados de derechos humanos, eso es bueno, ¿cierto? Es bueno porque siempre un tratado de derechos humanos eleva el estándar. Pero los tratados de libre comercio, está ahí nomás, ¿ya? Está ahí nomás, claro, porque no lo van a poder tocar. Lo que yo viendo el vaso medio lleno, lo que se podría hacer es que los nuevos tratados a futuro se puedan revisar por medio de un plebiscito. ¿Ya? En los otros países, muchos países hacen eso. Cuando un tratado internacional en términos económicos modifica como la estructura interna del país,
se tiene que llamar a plebiscito. ¿Ya? No puede pasárselo por el legislativo. Ya, eso chicos y chicas. Ese fue el repaso técnico.